la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó no incrementar el ingreso mínimo de los trabajadores. Ayer, en una reunión, los representantes de los sectores patronal, gubernamental y obrero determinaron que el tipo de cambio que existe actualmente hace imposible aumentar el ingreso de 88.36 pesos diarios de los trabajadores, por lo que no atenderán la solicitud de algunos organismos, como la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Patronal de la República Mexicana, para crecer el salario mínimo. Hay que mencionar que la solicitud de incremento al salario mínimo que tenemos en México fue resultado del Consejo de Representantes de la CONASAMI del 1 de diciembre del 2017, donde se adoptó el compromiso de revisar el salario mínimo general en el primer cuatrimestre de este 2018, siempre que existieran condiciones económicas que así lo justificaran. Para hablar sobre este no incremento al salario mínimo y la situación laboral que se vive en México, está con nosotros vía telefónica la maestra Berenice Ramírez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y también especialista en temas laborales. Muy buenos días, maestra. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Buenos días. Con este anuncio de que no se incrementará el salario mínimo este año, ¿cuál es el balance laboral y de salarios que podríamos hacer de este sexenio que está por concluir, maestra? Miren, escuchando el resumen que hicieron de noticias, sí, nos damos cuenta que se percibe de parte del gobierno, de parte del gran sector empresarial, que la situación es positiva cuando nosotros observamos desde el mundo laboral y salarial que las condiciones son muy negativas en términos de empleo y en términos de ingresos. Si bien se han creado empleos en estos últimos 2 años, han sido de baja calidad en términos de formalidad y en términos de salario. Y de acuerdo a las cifras que nos ofrece INEGI, todavía tenemos un 57% de la población ocupada en condiciones de informalidad. Y además, el salario mínimo, que ha tenido una caída estrepitosa desde los años 70, sigue teniendo una relación directa con los niveles de precariedad y con los niveles de pobreza que tenemos. Para darles 2 datos, en términos de salario real, en 1978 el salario mínimo significaba lo que actualmente serían 6.900 pesos. Actualmente alcanza los 2.600. Entonces realmente ha sido una caída en términos de poder adquisitivo. Claro. Por otro lado, observamos que, como bien dice el gobierno, ha creado algunos empleos, pero hace unos 4 años los trabajadores que ganaban hasta un salario mínimo representaban el 11% de la población ocupada. Actualmente representan el 17%, ¿sí? Entonces realmente hay empleo, pero que gana hasta un salario mínimo. Y cuando nos dicen y nos hablan de la gran inversión extranjera, de lo que pasa con la apertura, pues realmente en los micronegocios, el 26% de los que trabajan siguen ganando hasta un salario mínimo, y en los grandes las grandes empresas pues son las que generan menos empleo, que están generando alrededor del 10%. Entonces, hay que ver esta desigualdad para poder tener un diagnóstico más acabado de la realidad mexicana. Simplemente cuando vemos los niveles de pobreza y esta distribución salarial, pues nos lleva mucho la atención que en este momento no se quiera aumentar el salario mínimo. Bien, maestra Berenice, pues quedan algunos meses para que concluya la actual administración. ¿Usted cree que de aquí a entonces, a esa conclusión, haya algún cambio que intente mejorar el salario mínimo? ¿Usted cree esto? No lo creo con lo que han señalado el día de ayer, que no están dispuestos a aumentarlo. Yo creo que están previendo básicamente el contexto electoral, ¿no? La falta de avance en la firma del TLC, y llama mucho la atención las diferencias que hay en el sector gubernamental, donde los empresarios más ligados a medianos y a pequeños negocios sí están interesados en un incremento del salario mínimo, a diferencia de la posición que tiene la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
además de incrementar el salario mínimo, ¿cuáles son las acciones que se deben realizar en México para mejorar el ámbito laboral, maestra? Uno principalmente es el salario, porque han tratado de avanzar en la formalización, aunque sin entender bien cuál es la distribución de nuestro mercado laboral. Tenemos mucho empleo que se genera por la unidad económica de los hogares porque no les queda otra para su sobrevivencia. Me estoy refiriendo a las actividades que hacen las personas en sus casas, por ejemplo, preparando alimentos, haciendo alguna actividad de taller familiar para venta de ropa. Todos estos elementos que no tienen ningún tipo de apoyo, que no pueden transformarse en un pequeño negocio, están sosteniendo a este desarticulado mercado interno que tenemos. Y hay un muy mal diagnóstico de parte del gobierno, incluso de parte del mismo candidato gubernamental, donde pareciera que nos habla de un norte y un sur a nivel regional. No, la inequidad y la desigualdad se da en todos los sectores, en todos los estados, y no tienen una clara definición de lo que está sucediendo y el impacto que tiene esta precariedad, estos bajos salarios, en distintos ámbitos, hasta en el ámbito mismo de la violencia, donde la gente, como bien señala un libro del exrector de La Fuente, el malestar de la población mexicana es evidente por este bajo nivel de salario y por esta falta de oportunidades en el empleo. Falta de oportunidades de empleo y bajo nivel. Ahora, Enrique Peña Nieto pues ha señalado que quien dice que México está mal es porque no quiere ver logros de su gobierno. Berenice Ramírez, usted especialista en temas laborales, ¿existió algún logro en el ámbito laboral en este sexenio? Si es así, ¿nos lo puede recordar? Mira, hay programas de formalización y hablan precisamente de la creación de 3.600 millones en un sexenio, que si se compara con el sexenio de Fox, pues realmente ahí hay un avance. El problema es que lo que se genera son más empleo en ese salario mínimo, por eso les decía, ese incremento de población, que si antes el 11% ganaba hasta un salario mínimo, ahora ese 17% nos está hablando de una precarización, que cada vez ganan menos 5 o hasta 10 salarios mínimos y se está concentrando en ese salario mínimo. Por lo tanto, urge ese incremento salarial. El otro elemento es que es una cifra global, que cuando nosotros lo referimos a su comportamiento anual, nos damos cuenta que en términos realmente anuales estaría representando alrededor de 600,000 empleos que se mantienen, porque tenemos muchísima movilidad. La gente se mueve más de 3 veces en un salario al año. Entonces, realmente eso no es lo que refleja una cifra global que nos está diciendo que seguimos teniendo un 57% de los ocupados en la informalidad. ¿Qué significa ser informal? Significa no tener ningún derecho laboral, ningún derecho social, no tener derecho a la salud, no tener derecho a una pensión, y eso no se ha podido corregir durante este sexenio. Maestra Berenice Ramírez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, especialista en temas laborales. Muchas gracias por esta entrevista. Buenos días. Muchas gracias a ustedes y saludos al auditorio. Gracias.